el podcast de Living Lab. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Living Lab. Estamos encantados de volver a estar con todos vosotros y con vosotras en una nueva temporada y también muy contentos de empezarla con un tema que obviamente lo estamos viviendo, que lo tenemos muy de cerca, que tiene que ver con los grandes avances que se presuponen que vamos a estar viviendo, que obviamente podéis estar imaginando que tiene que ver con la inteligencia artificial. De hecho, el invitado que tenemos hoy, que nos va a acompañar en este primer episodio de nuestra segunda temporada, es alguien especialista en todo este tema. Sabéis que, digamos que uno de los puntos relevantes al que nos hemos anclado muchos de nosotros y de nosotras con el mundo de la inteligencia artificial ha sido ChatGPT, que ha sido como la referencia más clara, pero en realidad hay muchas inteligencias artificiales, hay muchos tipos, los hay aplicados al mundo de la salud y por eso este invitado nos gustaría que nos pudiese profundizar en todo este tipo de aspectos y que entendiésemos también la realidad de la inteligencia artificial más cerca del ecosistema de la salud. Sin más, voy a presentarlo. Estamos hablando de una persona que tiene una amplia experiencia en dos ámbitos interesantes porque domina la parte de la inteligencia artificial, la digitalización, pero también domina muy bien el mundo del conocimiento de cómo se comportan las personas, de la psicología. Y sin más, os presento a Manuel Arbayones, director del Behavioral Design Lab de eHealth Center y profesor de los estudios de psicología y ciencias de la educación en la UOC. En este marco, además, coordinas, Manuel, proyectos súper interesantes como uno de ellos llamado The Human Role to Guarantee an Ethical AI for Healthcare, que esto está liderado por el King's College. Y eres alguien con una amplísima experiencia, como decía antes, en el mundo del conocimiento del comportamiento de las personas y a su mismo tiempo en el mundo de la inteligencia artificial y cómo estos dos campos están confluyendo. Bienvenido, es un placer tenerte. Muchísimas gracias, Borja. Para mí es un gran honor estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad y más inaugurando la segunda temporada, lo cual me siento muy honrado. El listón está muy alto y estoy seguro que va a salir tan bien como la primera. Estoy seguro. Enhorabuena por vuestro trabajo. Sin más, te diría que el tema de la inteligencia artificial, la verdad es que yo creo que a ninguno de los que ahora tenemos ya una cierta edad nos lo enseñaron en nuestras facultades respectivas. Quizás en ingeniería informática obviamente sí, pero a los de los ámbitos más sociales, incluso sanitarios, no teníamos ni idea de lo que era esto y de golpe y porrazo ha ido viniendo. Claro, la inteligencia artificial implica en muchos casos también elementos relacionados con el comportamiento humano. De ahí que desde la psicología veamos que esto sea realmente lo que llamamos cariñosamente un filón de conocimiento maravilloso en el que hay que contribuir a profundizar. Para que toda nuestra audiencia te conozca un poco mejor, hemos dado algunos detalles de tu perfil, pero me gustaría ir un poquito más para atrás y conocerte casi desde la raíz que te lleva a identificar que dentro de Manuel hay un interés fuerte por la psicología y que a la vez hay un interés fuerte por la inteligencia artificial y veo un punto de intersección. ¿Dónde comienza eso? ¿Hay un punto concreto, Manuel, o no? Hay un punto que no lo he explicado muchas veces, pero hay un punto que yo me obsesioné cuando era adolescente y después, cuando a punto de empezar la carrera, con Isaac Asimov. Isaac Asimov tiene, entre sus muchas obras, tiene un concepto que se puede buscar en la Wikipedia que se llama la psicohistoria. Y a mí eso me impactó muchísimo, ¿no? Porque dices, la psicohistoria, que tiene dos acepciones. Una es científica, es el estudio psicológico desde la psicología de la historia, pero la psicohistoria de ficción, ese concepto de ficción, es algo maravilloso. Es la idea de si tenemos, se referían a lo que era el gran imperio de la fundación, ¿no? Decía, si tenemos la capacidad suficiente de disponer de los datos adecuados de las personas, de poder observarlas sin que ellas los sepan, vamos a ser capaces de predecir y modificar su comportamiento. 1958. Ahora, ¿cómo estamos? Eso es casi la definición del data science, del big data y ahora de la inteligencia artificial. De ahí viene todo. Eso unido a que trabajo en una universidad como la UOC, que es una universidad online, con lo cual para nosotros las nuevas tecnologías forman parte de nuestro ADN. Cuando entras, si no eres de los que va a trabajar en nuevas tecnologías, no es tu sitio. Olvídate. Por lo tanto, eso también ha sido un acicate, ha sido un motivador muy grande. Fíjate que no había escuchado nunca hablar de ese concepto, sí de psicoeconomía,
de cómo la psicología puede influir en la economía, o del behavioral economics, que también viene de ahí, pero no había escuchado ese concepto, que es tremendamente interesante. Pues es un concepto que esas ideas en esos años, en los años 50, pues eran ciencia ficción, y ahora vamos viendo cada día un poquito más cómo ya dejan de serlo, ¿no? Y quizás eso es lo que nos está generando esta especie de miedo o esta especie de sensación de quedarnos deslumbrados ante lo que hace ChatGPT, ¿no? Porque alguien dijo, el otro día leí en un periódico, decía, lo de ChatGPT ha sido como poner drogas en la puerta de un colegio, ¿no? De golpe porrazo todos nos hemos enganchado a esa droga, es aquello que te decían los padres, vigila que no te den nada en la puerta del colegio porque te engancharás a las drogas. Pues ha sido algo así, ¿no? De golpe porrazo ya sabíamos que la inteligencia artificial existía y hacía cosas maravillosas, los algoritmos, pero lo sabíamos, pero no lo sentíamos. Y ahora de golpe porrazo, pues esa sensación de poder tener un diálogo fluido con una serie de algoritmos y una serie de líneas de código nos tiene a todos absolutamente deslumbrados. En alguna entrevista que te he escuchado, cuando estábamos preparando esta conversación, he escuchado que utilizabas el concepto de principios activos aplicados, por ejemplo, a aplicaciones, ¿no? Claro. Que hay una serie de principios activos. Claro. ¿Cuáles son los principios activos que estamos viendo para sentirnos tan deslumbrados por esta tecnología que nos parece a veces mágica? Pues básicamente el tema de los principios activos es algo que yo lo he utilizado para explicar, sobre todo en congresos médicos, en reuniones de la Asociación de Salud Digital de España, de la que soy miembro de la Junta Directiva, pues esta idea de que cualquier aplicación móvil, cualquier tecnología que pretenda modificar el comportamiento humano, y a eso le llamamos persuasión tecnológica, es una disciplina. El concepto de persuasión tecnológica viene del profesor BJ Fogg, con el que tuve el placer de formarme durante unos días en su bootcamp. Pues el profesor BJ Fogg unía la idea de persuasión, de la persuasión más psicológica, las técnicas de influencia en el comportamiento humano, que ahora no vamos a detallar, y de la tecnología. Y la idea fuerza era, ¿podemos con la tecnología modificar el comportamiento de las personas? ¿Hacer que las personas hagan lo que nosotros queremos? Claro, podemos dar opiniones, pero la realidad es que sí. Por eso miramos 300 veces al día WhatsApp, el Instagram y cualquier otro tipo de aplicación. De hecho, uno de los alumnos del profesor BJ Fogg desarrolló Instagram utilizando conceptos como los que comento. Yo creo que estamos en un momento de deslumbramiento, y quizás los principios activos de esa tecnología es, bueno, pues en algunas personas y en algunos estudios en el ámbito de la salud se sienten relacionados con esa IA generativa. Seguro que más de uno sonreirá al pensar que él o ella mismo piden las cosas por favor a GPT o perdona, no, o le da las gracias. Muchos lo hemos hecho. Hay quien lo dice, estás hablando tú le das las gracias al microondas por calentarte la leche por la mañana. Pues eso es como un microondas, pero esa sensación de que es una persona, de que de alguna manera aprende de nosotros, de que hay una reciprocidad, le atribuimos una serie de características. Estamos empezando un estudio sobre la empatía de la inteligencia artificial para ayudar a la formación de profesionales, porque resulta que hay algunos estudios que dicen, del profesor Eric Topol, por ejemplo, que han analizado que puede haber una percepción de empatía por parte de las personas superior cuando te relacionas con el ChatGPT que la respuesta que te da un profesional sanitario. Claro, la máquina no tiene empatía. ¿Cómo se ha conseguido que a ti te genere esa emoción de, oye, me está entendiendo? Esos son principios activos. El que haya diseñado eso, porque eso es diseño, eso es psicología, eso son principios activos. Conseguir eso puede ser muy bueno o muy malo. Como siempre, depende para lo que quieras utilizar. Justo este punto que comentas, yo creo que da en el clavo de uno de los elementos de un poco de péndulo de ida y vuelta. Es decir, yo creo que también estamos en un momento de debate en el que, por un lado, nos fascina, ¿no? Y aparecen estas sensaciones de empatía o este tipo de conductas, y también vemos una utilidad clarísima, pero por otro lado también le tenemos mucho miedo porque pensamos que las máquinas nos van a dominar. Claro, tú nos estás hablando también de en qué lugar tiene que estar esa programación y esa fijación y ese rol humano
para que realmente esta inteligencia nos sirva y no estemos a disposición. ¿En qué punto estás dentro de este debate? En todo este debate, no es mía la expresión de que la inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. O sea, no es inteligencia porque la inteligencia es consustancialmente humana, hay muchísimas definiciones de inteligencia. De hecho, entre los psicólogos todavía hay debates, ¿no? La capacidad de resolver problemas, pero no solo. La capacidad de enfrentarte, adaptarte al medio, pero tampoco solo. O sea, se trabaja mucho y hay teóricos que saben mucho más que yo, especializados en inteligencia. Parece que es inteligente, pero de la misma manera no es inteligente una calculadora porque nos parezca que sabe sumar, ¿no? Alguien podría, mira qué bien hace esta suma, pero no sabe sumar la calculadora, simplemente aplica una serie de reglas que le hemos dado. Y por otro lado, no es artificial porque detrás hay personas. Y aquí está el quid de la cuestión, detrás hay personas. Yo creo que al final a lo que se va a llegar, el modelo hacia el que vamos, o al menos el que a mí me gustaría que fuéramos, es una combinación que ya lo decía Thomas Malone en el MIT, es un experto en inteligencia colectiva. Él, cuando habla de composición de grupos, ha hecho todo tipo de composición a ver qué grupo es más inteligente, es decir, qué grupo de profesionales, por ejemplo, resuelven mejor un problema. Los grupos que mejor funcionan son siempre los más donde hay personas heterogéneas, ¿no? Hay hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, etcétera, ¿no? Bueno, pues con inteligencia artificial se está yendo hacia esa idea del human in the loop, le llaman técnicamente así, ¿no? Que haya una persona en ese loop de decisión. De tal manera que, al final, la mejor combinación sea el mejor profesional posible con la mejor IA posible a su disposición. Eso sería el sueño, ¿no? Y, por supuesto, ese profesional como responsable de lo que esté haciendo ese cacharro que tiene, ¿no? Para no darle una personalización. Si acercamos todo esto al mundo de la salud, las implicaciones son altas, desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista de las capacidades que nos abre, desde el punto de vista del entrenamiento que tienen que tener, tanto por un lado la máquina, llamémoslo así, como por otro lado el profesional que está entrenando a esa máquina. O sea, entiendo que hay que triangular aquí muchas cosas. Hay que triangularlo todo y muchísimo. Y la verdad es que en este tipo de ámbitos son tan fascinantes porque precisamente no hay nada escrito y lo que está escrito rápidamente se borra, ¿no? Esto es como si en lugar de papel que fuéramos leyendo en ebook, ¿no? Van pasando las páginas muy rápidas. Aquí con el tema de la inteligencia artificial, ¿qué nos está pasando en este ámbito? Nosotros estamos empezando a trabajar en un proyecto con la doctora Raquel Iniesta, que es la líder, la investigadora principal del proyecto. Ella es doctora en matemáticas, estadística y se ha especializado en inteligencia artificial en salud. Uh-huh. Y ha hecho un análisis ético precioso de la relación entre pues eso, los principios éticos de esa inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Y dice cosas muy interesantes y muy obvias, pero muy interesantes, que hay que ir desgranando y que bueno, iremos trabajando en el proyecto, porque eso es una publicación que ella ya tiene hecha. La idea fuerza es... Cuando hablamos de ética en la salud, ética en la atención, los principios éticos habituales en cualquier intervención, pues el primo non nocere, ¿no? El primero no hacer daño, el respetar a la persona, su autonomía, su capacidad de decisión, el ser justo, mantener la equidad, etcétera, etcétera. Esos principios que están en los códigos deontológicos de todas las profesiones sanitarias, en la mía, por ejemplo, como psicólogo, obviamente pues lo tenemos y lo seguimos. Están aspectos como los tecnólogos que están trabajando en esas tecnologías tienen que hacerse responsables también de la parte que les toca. Por ejemplo, el tema de los datos, la privacidad de datos, el tener en casa una IA que esté escuchándonos, ¿no? Eso de la idea de Alexa nos escucha y tal. Bueno, cada vez eso va a ser más. Alexa y todo este tipo de aplicaciones, pues con todos los respetos, las irán adaptando si no tienen los días contados, porque son muy limitados con lo que va a poder venir. Pues esta idea de que el tecnólogo va a tener que ser responsable, va a tener que haber una auditoría de esos algoritmos. España está generando ya la Agencia Nacional de Regulación de la Inteligencia Artificial, ¿no? Y van a tener que trabajar en eso. Otros elementos importantes también, la responsabilidad del profesional. Entonces, ahí obviamente vas a ser tú. Yo como psicólogo, si hago un informe, puedo utilizar la IA que quiera, pero cuando vaya delante un juez o cuando vaya delante de quien sea de la familia a explicarles, la responsabilidad sea mía. O sea, este tipo de principios, pues obviamente van a tener que sustentar nuestra relación con la inteligencia artificial y de ahí tendremos que ir, de esos principios, pues quizás sí, a la regulación legal. Es un ámbito en el que todavía
Va tan rápido que, como sabemos, la legislación, el legislador no puede ir a la velocidad que va la realidad. Pero antes o después tendremos que poner un poquito de normas. Como todo, no nos tiene que dar miedo si son normas que hemos acordado, obviamente en sociedades democráticas, hemos acordado todos que van a ser las reglas que gestionen, que nos ayuden a moderar nuestra vida. Dentro de este contexto que nos estás dibujando, ¿cuál es la implicación o qué tipos de implicaciones estás viendo de todas estas inteligencias artificiales a nivel de comportamiento humano y también a nivel del entorno de la salud? Bueno, es que la verdad es que detallarlas todas nos daría para 12 episodios, los 12 Estoy episodios seguro. de la segunda temporada. Pero apuntemos solo algunas. Algunas de las preocupaciones que existen, ¿no? Que existen y que están recogidas en el reglamento europeo. El otro día, en una pequeña entrevista en Radio Televisión Española, en el telediario, me preguntaba la periodista. Luego esto no salió, pero bueno, lo dejo. Para que quede dicho, ¿no? Me dice, oye, ¿has visto que el reglamento este, que es un reglamento, todavía no se ha bajado al quién hace qué, cómo hay que hacerlo? Pero bueno, esas ideas fuerza de que Europa ha dicho, vamos a empezar a pensar en un reglamento europeo de la inteligencia artificial. Y había una cosa interesante, decía, se evitará de todas las maneras la manipulación de la sociedad, las técnicas de influencia no permitidas. Claro, esto yo le decía a la periodista, decía, oye, pero entonces es que van a cerrar TikTok mañana, claro, o Instagram, porque está modulando nuestro comportamiento, está teniendo una influencia sobre nuestro comportamiento. Entonces habrá que poner, ahora en serio, habrá que poner una serie de reglas del juego. Cómo se analiza, cómo se evalúa y tal. Luego los aspectos más positivos son tremendos. La posibilidad, ya no hablo, que también, pero seguramente que hay otros expertos que pueden hablar mucho más que yo de su aplicación, pues desde en quirófanos, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la medicina personalizada, aquella idea de la medicina personalizada, de precisión poblacional, o sea, una medicina 5P que le llaman, obviamente en todas y cada una de esas dimensiones, preventiva, predictiva. La inteligencia artificial no hace falta ser un experto en esto para ver que si disponemos de los suficientes datos de una persona, pues vamos a poder predecir posiblemente cómo va a estar esa persona dentro de X años, comparándolas con datos, comparándolas con ella misma, comparándolas con las personas de su entorno de edad similar, con su epigenética, con lo que come, con lo que... El otro día estaba en el mobile y me enseñaron unos coreanos que tienen un reloj para las personas para evaluar lo que comen las personas. Y era un reloj con una cámara, ¿no? Entonces te decían, ¿ves? Cuando coges un plátano, tenían unos plátanos allá y se veía lo que veía la cámara, ves como un plátano, tantas calorías, tanto azúcar, tanto hidrato, bla, 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 y con todo, ¿no? Yo le iba diciendo, sí, pero ¿qué pasará cuando en lugar de utilizarla para eso, la utilicemos para ir señalando a otro, grabando a otros? O sea, todo este tipo de cosas, dices, va a ser maravilloso, pero vamos a tener que hacer un ajuste social para ver cómo lo integramos eso. ¿Va a generar más paranoia? ¿Va a generar más hipocondria? ¿Van a haber personas que digan, no puedo más, tantos datos, no soporto, me siento... ¿Va a haber un cierto movimiento neoludita que diga desconectemos? Empiezan a haber ya, he visto en Instagram, hablando precisamente en Instagram, bares en los que ya no hay conexión. Es decir, el pacto, tú entras allá porque quieres, ¿no? Alguien ahora igual está empezando a dar un ataque de ansiedad pensando que va a estar un par de horas sin conexión, pero se ve la gente leyendo y escribiendo y hablando entre ellos, ¿no? Con lo cual... Aquel cartel de no tenemos wifi, hablen entre ustedes, pues mucha gente le gustaría que eso volviera. Estamos en un momento en el que tenemos como un juguete muy potente, como si tuviéramos el carnet de conducir recién sacado y nos dan un cochazo, por no decir marcas, con una potencia tremenda y nos tenemos que hacer intentando no estrellarnos. Claro, en ese coche que a veces se va en las curvas porque no tenemos a quien lo pilote de manera adecuada, hay cosas como los deepfakes. Claro. Hay cosas como las alucinaciones, que por ejemplo en un ámbito sanitario, cuidado, porque una alucinación en un resultado cotidiano de cualquier búsqueda que podamos hacer, pues tampoco tiene mayor implicación, en el ámbito sanitario sí que la puede tener mucho.
o incluso estamos hablando también de cuestiones relacionadas con el pensamiento crítico. Absolutamente. Entonces, claro, ahí sí que se abren unos campos en los que realmente no sé quién tiene que empezar a regular todo esto. Yo creo que al final no va a haber yo creo que va a ser una regulación que va a venir en distintos ámbitos, en distintos campos, en distintas... Por ejemplo, y esto es... Estamos en este tipo de podcast rompedores, innovadores, para pensar un poquito, salir un poquito fuera de la caja. Pero yo me imagino, yo como psicólogo, no me meto en otra profesión, que como psicólogo que estoy trabajando, imagínate, en un hospital, pues que de alguna manera yo puedo utilizar inteligencia artificial para evaluar, establecer planes de diagnóstico, generar materiales. Para todo esto funciona muy bien. Generar materiales interesantes para mis pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás en un momento determinado el hospital me diga, oye, la IA que tienes que utilizar es esta, que es una IA especializada en salud mental, que ha sido desarrollada por un gran consorcio, por un ministerio, por un departamento de salud, etcétera, etcétera. Y eso me da garantías de que aquí hay alucinaciones las justas, porque va a estar muy monitorizado, absolutamente. Alguien en un congreso preguntaba el otro día, oiga, es que yo puse los mismos datos, solo cambiando género, hombre y mujer, y en un caso decía que era ansiedad y en el otro caso era un problema cardiovascular, un ataque de corazón, claro. Porque a las mujeres se infradiagnostica. Y entonces otro médico ahí le dijo, lo que tienes que hacer es no utilizar esto para hacer un diagnóstico. Obviamente no había hecho el diagnóstico, pero quería poner en evidencia este tipo de alucinaciones. Vuelvo un poquito a la idea de human in the loop. La idea es, voy a tener a mi disposición IAs generativas por verticales, habrá una específica en el ámbito sanitario, yo creo que habrá otra en las universidades, para cualquier cosa, y ahí, y eso será un gran volumen de negocio, también hay que decirlo, ¿no? Unas grandes oportunidades, y ahí pues cada uno utilizaremos aquella. Y después quizás hayan otras más generales, pues para otro tipo de cosas, porque es verdad que yo confunda la Capilla Sixtina con el acueducto de Segovia es mi problema, puede ser una alucinación y como muchos se reirán mis amigos, pero que yo confunda un tipo de intervención quirúrgica con otro, en el caso de que fuera cirujano, wow. Pero ese es el problema que bien decías, Borja, y ahí vamos al tema de la parte crítica, de ese análisis crítico de la información. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que todos nosotros, por el background que tenemos, los que nos hemos formado y hemos estudiado y hemos trabajado muchos años sin IA, por el background que tenemos y tal, yo la utilizo en mis proyectos de investigación. Le digo, quiero que me compares la teoría de fulanito con la teoría de fulanita y me generes una tabla donde a su vez tal, para que yo luego pueda verlo visualmente, a ver si utilizo este modelo de intervención o el otro. Pero yo me los sé, esos modelos de intervención. Para mí es como una calculadora, yo sé sumar. Pongo 1 más 1, si me sale 2, digo, lo hace bien. Pero ¿qué pasaría si eso empieza a ser utilizado, y en el mundo sanitario eso siempre es un peligro, el intrusismo, por gente que quiere ser psicólogo sin haber estudiado psicología, médico sin haber estudiado medicina, o enfermera y un enfermero sin haber estudiado enfermería? Ahí está el quid de la cuestión. Yo creo que por eso tendrá que haber en algún momento una regulación. Porque si no... Claro. Mira, además, Borja, es que el otro día me lo explicaban. Si yo ahora, a lo mejor, imagínate, tú eres un traumatólogo. Yo a lo mejor me he leído 4 cosas de traumatología y entre lo que me ha pasado en la vida, 4 conceptos puedo manejar. Entonces yo empiezo a decirte que me pasa esto y tal. Tú si tú no fueras traumatólogo, podrías incluso llegar a pensar que yo tengo mayores conocimientos médicos. Pero si fueras una traumatóloga, una doctora experta en traumatología, posiblemente al cabo de un minuto te darías cuenta de que no estoy afinando, que básicamente que no tengo idea de lo que estoy hablando. Pero en cambio, si lo mismo lo hacemos yo teniendo un ChatGPT que está bebiendo de fuentes de traumatología, ahí tardarías más en pillarme. Igual me pillarías igual, pero tardarías más. Yo creo que ahí es donde tiene que entrar también la regulación, los códigos deontológicos y algo muy importante que también la doctora Raquel Iniesta tiene en su artículo publicado, que recomiendo encarecidamente, la educación de los pacientes. Ahora más que nunca. Ahora tenemos que generar ese análisis crítico en los pacientes, ¿no? No todo lo que veamos va a ser verdad. Vamos a ver cosas que nos van a parecer muy, muy, muy verosímiles, pero bueno, sí, pero no lo van a ser. Ejemplo muy tonto. Esas cartas que hemos recibido todas y todos de que tenemos un primo en no sé qué país que se ha muerto y nos ha dejado una herencia maravillosa, un príncipe africano o asiático, de donde sea, ¿no?
y que solo tenemos que ingresar un dinerito y que para los gastos y que luego nos darán esos millones que... Bueno, pues eso ahora, antes nos reíamos incluso porque venía con unas faltas de ortografía, unas cosas que no cuadraban, de género, de sintaxis, de todo. Ahora ya no. Ahora ya es muy difícil distinguir. Ahora ya no. Ahora yo reto a cualquiera que coja una de esas cartas, si le ha llegado en algún momento, lo tiene en spam y tal, que la coja, la meta en el ChatGPT y le diga, dale a esto verosimilitud y te la dará. Es más, le dice, quiero que esta carta sea más persuasiva utilizando los principios de uno de los psicólogos más conocidos en este ámbito, Cialdini, Robert Cialdini. Pones eso allá y te sale algo que dices, wow, wow, esto ya me lo creería, ¿eh? Te estaba escuchando mientras hablabas de quiénes o qué tipo de perfiles tienen que estar involucrados en este gobierno un poco más federado, déjame llamarlo así, sí, sí. ¿no? y mucho más consensuado a la hora de tener IAs que nos sirvan y que realmente sean verosímiles. Pero claro, ahora mismo, no sé si muchos de los que nos están escuchando pensarán sí, pero al final quien está detrás de todo esto son los grandes, es decir, los Google, los Amazon, los Microsoft, que no sé hasta qué punto están integrando a todos estos agentes, incluidos los pacientes, en esos procesos, o están poniendo la tecnología por delante antes que las personas. Yo, sinceramente, eso es una opinión personal mía, pero sinceramente a veces este tipo de grandes empresas hacen lo que la tecnología les permite hacer para ganar dinero. Yo, sinceramente, creo que a veces tienen buenas intenciones, realmente a veces, bueno, pues organizan comités de ética. Google tuvo uno donde estuvieron algunos que luego se pasaron al Human for Center Technology y demás. Quiero decir, tienen esto, o sea, yo no creo que en un momento determinado estas grandes empresas digan, wow, vamos a levantarnos y vamos a destrozar el mundo, ¿no? Nos vamos a hacer... No creo que sea así, sería demasiado fácil, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que luego la presión, los accionistas, el más, el hacer sin pensar, la idea de Facebook, de Meta, de rompe cosas, ve rápido y rompe cosas, quizás se están pasando un poco si lo que acaban rompiendo son nuestras propias mentes, ¿no? Yo creo que ahí sí que puede haber ese miedo. Por eso, algo que me parece bastante interesante es, y el otro día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo apuntó en España y seguro que en otros países también sus gobiernos lo están pensando, generar inteligencias artificiales, modelos de lenguaje, LMM, o sea, grandes modelos de lenguaje, pues propios, nacionales y desconectados de esto, porque ese es el kit de la cuestión. El otro día me decía alguien que conoce este sector mucho mejor que yo, el sector me refiero de la ciberseguridad y demás, y me decía, una de las cosas, además esto que lo vi en el periódico también, no sé si es que me lo dijo esta persona porque lo habíamos comentado del periódico, me decía, mira Manuel, una de las cosas que está pasando ahora es que lo más cotizado es poder hackear la cuenta de ChatGPT de los directivos de grandes empresas o de fondos de inversión o de lo que sea que haya dinero por medio y haya poder por medio. Entonces uno puede decir, oye, ¿no te gustaría saber lo que le pregunta a las IAs tal persona? Claro. Tal ministro, tal presidente, tal... Sería maravilloso, porque puedes saber incluso cómo van a invertir, bla, bla, bla. Y luego, por otro lado, yo le decía, oye, sí, de acuerdo, me lo creo, pero tampoco nos volvamos conspiparanoicos, ¿no? Porque al final uno puede acabar... Porque eso mismo ya está pasando desde hace mucho tiempo con las redes sociales y eso mismo está pasando pues, en todas las grandes empresas que tienen como corporativos grandes suites de programación, de editor de texto, de hojas de cálculo que están en la nube. Es decir, ese problema existe. Una de las cosas que yo creo que nos puede proteger, que podemos tener la suerte, que es que entre ellos haya tanta competencia que ya por la cuenta que les trae a una de estas grandes empresas se van a cuidar mucho de pasar una línea porque entonces sería malo para el negocio. Entonces yo creo que hay esa especie de autogestión de no nos vamos a hacer daño. Imaginemos, ¿no? Que empezasen a aparecer, pues eso, las terapias psicológicas que pueden tener algunos famosos a través de grandes plataformas de streaming, de vídeo, cuando hacen videoconferencias. Eso sería maravilloso. Eso sería, imagináis los paparazzis buscando, mira lo que ha dicho a su psicóloga, a su psicólogo y tal famoso. Esto no pasa, por suerte no pasa, ¿no? Hay mecanismos de seguridad. Yo creo que eso nos puede salvar. Ahora, si a alguien le dices, pone en la balanza seguridad versus ganar mucho dinero, te dirá, bueno, de momento gano el dinero y luego el otro ya lo arreglaré.
Hay dos cosas en las que estaba pensando. Una es, hay un libro de Alessandro Barico, que lo conocen mucho por la parte más de novelas. Hay una novela que se llama Seda, que es muy conocida mundialmente, sí. Pero también tiene ensayos. Y Alessandro Barico tiene un ensayo que se llama The Game, pero tiene otro anterior que, si no me equivoco, se llama Los Bárbaros, en el que habla de realmente cómo las nuevas generaciones que están integrando la digitalización, que están integrando la inteligencia artificial, que obviamente están permeabilizando en diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el mundo de la salud, están arrasando con todo lo que existía y solo tienen en cuenta lo que dicen las IAs y solo tienen en cuenta lo que ocurre en las redes sociales y ya no leen y ya no dedican tiempo al pensamiento crítico y todo es aquí y ahora y todo lo demás desapareció y la historia ha acabado. Y entonces Alessandro Barico hace un análisis crítico de cómo realmente eso ha pasado generacionalmente de una manera recurrente a lo largo del tiempo. Entonces yo no sé si ahora también tenemos un poco la sensación de que hay una generación que está queriendo acabar con todo, que está arrasando con todo y que está generando eso que en ciencias sociales se llama anomia, ¿no? Que es esta sensación de pérdida de las reglas que rigen la cotidianidad. Sí. O realmente lo que estamos haciendo es traspasando un portal que nos lleva a otra era en el que las cosas hay que hacerlas de manera distinta porque nos pueden aportar un valor, pero es verdad que hay mucho trabajo para ordenar. Claro. No sé en qué parte del barrio te sitúas. Yo ahí me encanta esa idea de la anomia, de Barico y tal. Yo lo que creo es que efectivamente siempre ha pasado esto, ¿no? O sea, esta idea de los jóvenes de ahora no son como los de antes. Eso ya lo decían de los que ahora están jubilándose o ya han fallecido por edad, ¿no? Siempre ha pasado la historia, como bien comentas. Lo que creo es que ahora esto está elevado a la enésima potencia. Y ahora los retos son muchos mayores. Es un tema de escala, ¿no? Es un tema de escala, porque hasta cierto punto había, pues decir, vale, movemos cosas, pero otras estaban, y también entramos ahí en la idea de la sociedad líquida de Bauman, otras estaban en su sitio, ¿no? Las grandes instituciones, la Iglesia, el Estado, el Ejército, las administraciones, todo eso era como algo muy permanente. Ahora ya ni eso. Entonces ahora que las fronteras, yo creo que nos adaptaremos. Yo creo que siempre nos hemos adaptado, pero te reitero, absolutamente de acuerdo contigo, no creo que vaya a ser tan fácil como ha sido otras veces, porque ahora nos va a tocar el hueso, ¿no? Nos va a tocar lo que duele, nos va a obligar quizás a redefinir las profesiones, redefinir nuestra manera de relacionarnos. A veces pienso, aquello de si no lo veo no me lo creo, es que es igual, ahora lo verás y no deberás creértelo si tienes dos dedos de frente, porque posiblemente lo que estés viendo no sea real. Hay unas inteligencias artificiales ahora que han salido hace poquito por televisión. También tengo que decir que hay mucho hype en este tipo de historias. Tú a veces ves cosas, fíjate cómo un dron está sobrevolando un poblado minero y luego dices, ¿eso dónde está y quién lo puede hacer realmente? Eso tardará en llegar a la... Pero bueno, acabará llegando también. Lo que yo creo que nos va a someter a un estrés como sociedad personal, mucha gente que está pensando que puede perder su puesto de trabajo, que pueden cambiar sus condiciones laborales. Y permíteme hacer una cuña. Esto ya se decía también cuando aparecieron los ordenadores, que íbamos a trabajar menos. Cuando aparecieron las redes sociales, que íbamos a estar más conectados. En cambio, se trabaja más que nunca y a veces está más solo que nunca, con tanta red social y con tanta historia. ¿Tenemos ahora la oportunidad de resarcirnos de eso y que esta tecnología que nos está entrando la consigamos dar la vuelta para que realmente nos aporte valor? Porque nos puede aportar un valor tremendo. O sea, hay gente que va a seguir viva gracias a que un algoritmo ha encontrado el problema a su caso médico, pero por favor, con una doctora, con una médico que esté detrás. Voy a poner un ejemplo. Hay un antibiótico, que me disculpe algún médico si no lo explico con precisión, la alicina, que fue desarrollada para tratar bacterias resistentes y se cargó de alguna manera los métodos tradicionales de buscar antibióticos, que era básicamente, pues, a lo bestia, poner la bacteria y van probando con los antibióticos conocidos a ver cuál mata más. Bueno, pues gracias a una combinación que ahora los científicos humanos están intentando averiguar cómo demonios llegó a esa, comillas, conclusión la máquina, pues puede hacer dos cosas. Primero, han identificado una sustancia que mata mucho mejor bacterias que las anteriores y que por tanto salva vidas. Se está hablando de muchísimos, en 2050, muchísimos miles y hasta millones de muertes por resistencia a las bacterias. Entonces dices, eso va a ser un problema. Y
yo creo que eso es realmente es maravilloso. Y a su vez, y no quiero se puede utilizar justo al contrario. Sí, por supuesto. Se puede utilizar justo al contrario. Sí. Y la anécdota es que me gustó mucho el nombre que le habían dado a Alicina, HAL, ¿no? HAL. Viene del ordenador de 2001, Una odisea en el espacio. Y ese ordenador, el otro día lo leí, me hizo mucha gracia, es como el... sabéis que en su momento intentaron que fuera un IBM, pero IBM no lo vio claro. Fíjate qué idea, ¿no? Estarán todavía dándole vueltas. No vio claro que se llamase, entonces lo que hicieron fue cambiar una letra de la H, o sea, HI, A, B y L, o sea, quiero decir, HAL es IBM, sí, pero con un pequeño juego de pasar una letra en el alfabeto, ¿no? Y este tipo de cosas, yo creo que, sinceramente, quizás muchos de los que estamos participando y oyendo en este podcast, en pocos años estaremos vivos cuando tengamos una edad, o incluso ahora, gracias a algún desarrollo de la inteligencia artificial. O sea que en ese sentido, máximo apoyo a los que están trabajando en ello, pero eso sí, como en toda la vida, habrá que regularlo y poner un poquito de orden. Para ir finalizando, en términos de ética, que hemos hablado, pero me gustaría profundizar un poco más en la parte final de nuestra conversación. ¿Qué sesgos son los que especialmente se tienen que tener en cuenta dentro de esta regulación? Porque tú decías, por favor, utilicémoslo, pero con un médico detrás. En salud, ¿qué sesgos sí son relevantes a tener en cuenta y qué tareas crees que sí que la automatización puede cobrar mucho sentido? Has comentado algunas, ¿eh? Claro. Yo, a nivel de sesgos, ese es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial. Yo creo que en casi todos los ámbitos en los que estén implicados personas, ¿no? Entonces, al final, esto, agencias como la Agencia de Regulación de la Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Regulación de la Inteligencia Artificial, y la europea y la de otros muchos países, pues van a tener que poner esto sobre la mesa. ¿Cómo lo haría yo? Pues haría, por ejemplo, los algoritmos que estén abiertos, que se sepa que cualquier persona, cualquier grupo de interés, ¿no? Me refiero a una asociación, un grupo de ciudadanos, un partido, quien sea, ¿no? Cualquiera una asociación profesional médica, psicológica, etcétera, pueda acceder a ver con qué datos se está entrenando ese tipo de algoritmos. Hay tantos hombres como mujeres, hay personas de distinto género, fluido, LGTBI, colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Hay personas de mayor nivel económico, de mayor nivel académico, de menor, o sea, esa es un poquito la idea. Eso es lo que nos hará preservar los sesgos. Si hay una expresión muy fea que no voy a repetir, pero es algo así como, si pones porquería, saldrá porquería por el otro lado, en una máquina, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que puede pasar. Yo creo que eso es básico. Y ahí el rol que podemos tener los psicólogos a la hora de asesorar sobre estos temas puede ser interesante. Por ejemplo, a la hora de ver qué técnicas de influencia y de persuasión se están utilizando. ¿Son todas lícitas? ¿Dejaremos de pensar por nosotros mismos si nos irán dando tantos estímulos, ajustando nuestros deseos y nuestros intereses, nos irá hablando esa máquina que lo sabe todo de nosotros, de nuestras búsquedas, de tal, nos irá llevando hacia una ventana de opinión determinada o hacia... Eso es una de las preocupaciones que se está teniendo. Totalmente. Se puede hacer. Se hizo algo ahora, cuando ganó las primeras elecciones Donald Trump, ¿no? Con el caso de Cambridge Analytica y tal, hubo ahí un caso, pues imaginaos eso, ahora imagínate eso, Borja, con la potencia de la inteligencia artificial. Realmente las imágenes, lo que recibes puede hacer que tu opinión vaya cambiando, se vaya radicalizando hacia un lado o hacia otro. O sea, sesgos a la hora de programar para evitar eso, tener en cuenta con qué datos se está entrenando la máquina, auditar los resultados de la máquina, es decir, como si fuera una empresa de cualquier tipo que va recibiendo, pues no sé, una empresa farmacéutica recibe sus auditorías tecnológicas y cumple con todos los requisitos, se tendrá que hacer. O sea, se tendrá que hacer como con cualquier otra industria, ¿no? Para tranquilidad de todos. Yo cuando me tomo un medicamento o cuando voy al supermercado y me compro una barra de pan, pues estoy tranquilo porque hay un grupo de profesionales que han evaluado que eso es correcto para que yo me lo coma. Cada uno sabe de lo suyo. Eso es importante. Y el otro tema era en el ámbito de la salud.
Hablábamos desde el punto de vista de también cómo puede estar aportando a la hora de afinar determinados proyectos. Por ejemplo, no sé si estos son aspectos que ya en el proyecto en el que estás colaborando con el King's College de Londres estáis abordando. Sí. Entiendo que todos esos aspectos los está recogiendo. Todos estos aspectos se están recogiendo y una de las cosas que se quiere hacer es contrastarlos con las personas, mejorarlos, hacerlos colaborativos, coparticipativos, porque no nos engañemos, esto no se puede hacer de espaldas a las personas. Si lo hacemos de espaldas a las personas, no, o sea, tenemos... Es que en algunos casos puede pasar también, y esto, que alguien diga, oye, pues a mí ya me va bien que me trate un algoritmo, ¿no? O sea, que me diga qué tengo, que me ponga un tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tendremos que dar a cada uno aquello que quiere, pero con controles. O sea, es mucho más difícil hacerlo que explicarlo, ¿no? Pero tendremos que ir hacia eso. Habrá distintas sensibilidades. Esto pasa como la tecnología actual. Tú le puedes pedir a alguien pues, de 80 años que no ha tenido apenas relación con la tecnología que haga lo mismo que un chico de 21. Entonces, ese elemento de equidad, de dar a cada uno lo que precisa, va a ser importante. Y en salud, quizás, que está más olvidado esa parte siempre, incluso en inversiones públicas, como es la promoción de la salud y la prevención, vamos a poder disponer, y eso sí que es maravilloso y me gusta, ¿no? Por otro lado, me preocupa que sus datos estén bien controlados, ¿no? Pero bueno, pensemos que sí, ¿no? Que hemos conseguido que se regule, que los estados, que las empresas, todos lleguemos a un acuerdo y se haga. Poder hacer un plan de alimentación y ejercicio adecuado para Borja, otro para Manuel, otro para Pepe, otro para Mari, otro para Antonia. Esa idea puede ser maravillosa, sabiéndote motivar, no forzándote a través de qué tipo de mensajes. A lo mejor, si es ahí a ti te lanza mucha felicitación, tú vas a decir, bueno, ya se te ve un poquito el plumero, ya vale, no me lo creo. Y en cambio, a lo mejor a mí me gusta que me feliciten. Entonces, a eso me refiero. Eso bien utilizado puede conseguir que evitemos enfermedades, incluso a nivel, bueno, pues situacional. Cuando estés en determinados sitios, imagínate que uno entra en un sitio en el que es probable que vaya a mantener algún tipo de relación, pues en ese momento te llega ese mensaje justo para ti de que no olvides utilizar el preservativo. Este tipo de cosas de salud pública de primero se van a poder hacer ahora a un nivel que antes era un deseo, eran 4 carteles y tal, pero ahora de precisión, ¿no? Es curioso, cómo equilibramos. Es maravilloso y vemos cómo tenemos que equilibrar el no querer dar información, pero a la vez darla porque nos puede ser útil, el no querernos sentir avasallados por parte de notificaciones que te llegan en momentos que no esperas, pero a la vez que pueden ser muy útiles en función de cuándo te lleguen. Claro, es que de nuevo siempre acabamos en el mismo punto, que es involucrar a las personas, y antes comentabas a los pacientes. Por supuesto. En la temporada anterior tuvimos a una persona especialista en todo el mundo de la elaboración de educación de los pacientes por parte de Sant Joan de Déu. Y también nos hablaba, ¿no?, de la importancia de crear planes para entender bien los diagnósticos, para saber también llevar adelante una pauta que se le puede haber prescrito, etcétera. Y tú has vuelto a este tema porque aquí es, de nuevo, un tema capital. Yo aquí voy a hacer una cuña de mi grupo de investigación. Yo tengo una compañera, la doctora Eulalia Hernández, que ella es especialista en alfabetización en salud. Y entonces siempre comentamos cuando tomamos café que esto es uno de los ámbitos, la IA, en el ámbito de la alfabetización en salud es clave. Porque, ¿qué es la alfabetización en salud? La alfabetización en salud es la capacidad de acceder a información para cuidarme y cuidar a los que tengo a mi alrededor, la capacidad de entender la información, la capacidad de juzgar, lo entiendo lo que estoy leyendo, juzgar, esto es bueno para mí, esto me atañe, tal, y tomar decisiones. Pensemos en esos elementos, ¿no? Eso es la definición de una gran revisión sistemática de Sorensen, una profesora sueca, que hizo este análisis, ¿no? Y estableció estos 4 grandes principios que son los que utilizamos Ella tiene proyectos de investigación en este ámbito y hay algo muy interesante, que es que hay alguno de estos ámbitos, la capacidad de acceder, la información, no es que la vaya a buscar, es que me llegará. Claro. Me llegará, además, con precisión. La capacidad de entender, en función de mi nivel académico, si yo fuera un neurólogo, a lo mejor que me hable de neurología, me puede hablar con un nivel obviamente alto, pero si no soy neurólogo y me dedico a ser zapatero, pues oye, pues a lo mejor no hace falta que... Entonces, esa información va a hacer que yo la pueda entender. La capacidad de juzgar, como va a tener todos los datos
míos y que yo voy generando y voy compartiendo, pues me va a decir, Manuel, esto es bueno para ti o esto tal, o tienes estas 3 opciones en función de tus preferencias, tal. Y la capacidad de tomar decisiones te puede ayudar a esa toma de decisiones, contrastar y tal. Yo me imagino un ChatGPT encima de la Alexa o de los sistemas de estos de los DOT estos que tenemos, que existen de Amazon y de otras muchas compañías maravillosas también. Pero esta idea de poder tener este tipo de relación que ahora se tiene, que es bastante planita, que es bastante, pues, ¿te imaginas poder preguntarle, oye, acabo de venir del médico, me ha diagnosticado esto mi doctora, tal, ¿qué puedo hacer? Pues mira, Manuel, tal, léete esto, te voy a poner este podcast, el nuestro, te voy a poner este podcast del Living Lab, te voy a recomendar esto, eso sería maravilloso. Claro. Pero eso sí, que los datos estuvieran controlados por nosotros y estuvieran... Y sobre todo, y que yo los pudiera compartir con quien me da la gana. Porque hay un concepto muy bonito que es el de donante de datos, los data donors, que también es un elemento muy interesante. Incluso voluntariado, personas que se están automonitorizando y que ceden sus datos a la ciencia. Why not? Con lo bonito que puede ser, porque a lo mejor eso va a ser la base del tratamiento de otra persona. La última, Manuel. Recapitulando y cerrando un poco todos estos temas que hemos estado tratando en nuestra conversación. Retos, desafíos que nos quedan los siguientes, no sé decirte, 3 años, 2 años, 5, sí, para poder abordar esto de una manera eficiente y que realmente sea útil para los pacientes y para la comunidad médica. Yo creo que el reto, uno de los principales, que yo creo que ya estamos consiguiendo, y este podcast es un ejemplo, es hablar de ello. Es hablar, es debatir. Este debate crítico social que estamos teniendo todos se está dando en todos y cada uno de los colectivos profesionales. Yo he hablado de estos temas y otros compañeros que saben mucho más que yo también, en mi caso en el colegio de médicos, pero todos los de médicos, en el colegio de psicólogos, en varios colegios profesionales. Todos los colectivos están preocupados. No digo nada en las universidades, obviamente también, ¿no? Tenemos que ser garantes de que lo que se enseña allí realmente sea esa persona, pues, la que está aprendiendo y adquiriendo esas competencias, por supuesto, por respeto a todos, a los estudiantes y a la ciudadanía, que al fin y al cabo son a quien nos debemos desde la universidad. Eso por un lado. Otro reto, pues llegar a buscar ese punto de equilibrio entre lo que sería ideal hacer y lo que realmente se puede hacer sin transgredir las normas. Otro reto, ser capaces de articular a través de debate en Comisión Europea, el gobierno, generación de agencias. Todo eso ya está pasando en directo. Generar sistemas, estructuras que nos permitan tener a quién acudir. ¿A quién acudes cuando tienes y que te diga esto es correcto, esto no es correcto? Que incluso dé pistas y dé ayudas a los desarrolladores, benditos sean, porque esto al final lo hacen personas que están desarrollando aplicaciones que están, pero que sepan también cuáles son las reglas del juego, que se puede ganar dinero sin hacer daño a la sociedad. No creo que nadie, lo que decía antes, se levante por la mañana con esa idea. Yo creo que en una palabra sería sentido común, que por cierto es lo único que no tiene la inteligencia artificial. El sentido común entendido como un background de conocimientos, de experiencias que hace que tú tomes una decisión para resolver un problema basado en lo que has hecho antes y ha funcionado, lo que hace la gente de tu entorno y lo que hace la gente, en tu entorno me refiero incluso cultural, cosas de sentido común aquí, a lo mejor en otro país no lo parecen tanto para un observador. Pues esta idea del sentido común, de tengamos sentido común y que sepamos conducir este monstruo maravilloso con el que estamos empezando a bailar. Manuel, clarísimo, nos quedamos con esa idea rabiosamente humana. Ha sido un absoluto placer. Muchísimas gracias por compartir todas estas ideas, estos desafíos, este pensamiento crítico. Y para toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por seguir ahí, por inaugurar esta temporada y continuar con nosotros en este mundo apasionante de la digitalización, la inteligencia artificial, la innovación en el mundo de la salud. Y esperamos veros en el próximo episodio. Muchas gracias.